Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy siendo lunes 20 de junio del 2022, en su programa Cosmonautas Filosóficos, estamos grabando la edición número 19 desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, ciudad fronteriza con Brownsville, Texas. Hoy tenemos a un gran invitado desde León, España, al licenciado Miguel Ángel Castro Merino, licenciado en Psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca, licenciado en Filosofía por la Universidad de Salamanca, profesor de Filosofía y Psicología en León. Ha redactado varias obras: Panfleto contra la filosofía de Pablo Iglesias y compañía, No me pidas nacer, Cartas al ángel custodio, ¿Quién es filósofo? Todos somos filósofos, Dios y la democracia. Bienvenido. eh, al programa Cosmonautas Filosóficos. El tema del cual vamos a hablar es ¿quién es filósofo? Y para comenzar, una pregunta importante: ¿qué es filosofía? Bueno, pues mira, una de las cosas más importantes que yo creo que hay que tener en cuenta para responder esta pregunta es que la filosofía es un producto histórico y que no se puede definir con una frase como podría ser la de Pitágoras, de que la filosofía es el amor al saber, sino que la filosofía, entendida como Hegel la entendía, es el saber mismo, aunque hay que matizar muchísimo, ¿no? Entonces yo, Ernesto, creo que esa pregunta es muy difícil de responder así en dos palabras, porque la historia de la filosofía occidental es tan amplia, tan variada, tan rica, que creo que hay que ser más prudentes, más cautos y decir, bueno, que la filosofía es un saber que, que parte de las ciencias, de los conocimientos previos y que surge a partir de los conceptos y va generando en el taller de las ideas pues otra concepción del propio saber. Pero en cualquier caso no es una pregunta que yo sepa dar una respuesta fácil, porque cada vez más pienso que la filosofía se dice de muchas maneras y siempre cuando uno se dedica a la historia de la filosofía tiene que reconocer la deuda tan grande que se tiene con las antiguas filosofías, que siempre se están reproduciendo, regenerando. Me refiero, por ejemplo, a las escuelas cínicas, a las escuelas helenísticas, ¿no? Epicúreas, estoicas, tan enriquecedoras, y atravesar toda la historia de la filosofía, todo el progreso de las ideas hasta el momento presente, me parece que sería pues una respuesta así breve, muy empobrecedor de ese concepto tan rico que es la filosofía, ¿no? Pero bueno, se puede entender que a partir de esta duda, pues que es un campo amplísimo, muy rico y que desde luego nos desborda como mucho, vamos, como individuos totalmente, porque es enorme su poder y su campo. Cuando estamos conversando acerca de filosofía, eh, el filósofo es quien debe tener un sistema para analizar los distintos fenómenos, o ¿qué es un filósofo? Sí, bueno, en ese libro que tú antes has comentado, ¿quién es filósofo? Todos somos filósofos. Yo partía de la idea de que todo el mundo, en estas civilizaciones actuales, ¿no? Pues más o menos tiene un sistema, ¿no? De referencia, un mapa mundi que llamamos, para saber entender un poco por dónde está. Ahora, la diversidad entre unos individuos que tienen un mapa mundi pues muy amplio y muy bueno, comparado con otros, pues es enorme, ¿no? Es una diferencia abismal. No obstante, pues la pluralidad de filosofías viene dada porque hay muchos sistemas filosóficos y esos sistemas filosóficos unas veces son mucho más potentes que otros. Y en esa potencia se ve cuál es la capacidad que tienen unos para, digamos, dominar a otros, y otros carecen de esa capacidad, ¿no? Entonces, sí, no creo yo que haya ningún filósofo que no tenga un sistema, ¿eh? Incluso cuando se dice que Nietzsche no tenía un sistema, se puede estructurar perfectamente, aunque él era un autor más de aforismos, etcétera, y se puede sacar perfectamente que su sistema demoledor contra, por ejemplo, la idea de Dios o contra
la ciencia, pues se podrían sacar grandes conclusiones de que tenía un sistema mucho más poderoso que él mismo se atribuía a sí mismo y que sus hermeneutas creo que a veces no le reconocen por su capacidad de análisis y de trituración de otros sistemas. ¿Qué es la idea dentro de la filosofía? ¿Perdona? ¿Qué es la Una, idea dentro de la filosofía? bueno, la idea dentro de la filosofía, yo siempre digo a mis alumnos, y me lo recuerdo a mí mismo, que hay que tener muy en cuenta que la definición de idea es un término, pues un concepto muy análogo, es una idea que tiene muchísimas mm, semánticas. Y si cogemos a través de la historia de la filosofía las ideas, ¿no? Las eidos en Platón, poco tienen que ver con las eidos con la idea en Hume o en Descartes. Entonces, definir la idea en filosofía es totalmente peligroso. Yo, desde mi punto de vista, en este momento es lo que quiero yo comentar, porque hay muchos tipos de ideas, ¿no? Entonces, si las decimos dentro del sistema, por ejemplo, del materialismo filosófico, sí es más posible definir la idea. O en el campo de las ideas de Descartes, ¿no? Del sistema cartesiano. La idea es muy clara, hay tres tipos de ideas, las ficticias, las adventicias, las innatas, pero es dificultoso si no es dentro de un campo de referencias del sistema de una filosofía dada. Entonces, las ideas, por ejemplo, en el materialismo filosófico emergen de unos conceptos tecnológicos, científicos, que una vez que no se pueden ya conectar dentro de una categoría, por ejemplo, dentro de la categoría de las matemáticas, van rebasando esa conceptualización. No puede hacer lo que diría Kant, Begriff, coger, ¿no? Ese término tan pertinente de las garras, de coger los conceptos, las cosas que se pueden coger y atraviesan un montón de campos, de categorías, que ahí es donde tiene que intervenir la filosofía y por eso se saca de cada idea que atraviesa varias categorías, por ejemplo, la idea de límite o la idea, pues, por ejemplo, de muchas otras que tenemos en el campo de las ciencias que no se pueden coger, la de la libertad, por ejemplo, ¿no? Los grados de libertad en los logaritmos, pues tienen su campo propio, pero es que luego la idea de libertad está en muchos otros campos. Y es ahí donde podemos hablar de que es donde tiene que enfrentarse la filosofía a las ideas como unas nociones muy amplias que están en muchas ciencias, en muchas partes de los saberes, pero que no se pueden, no se pueden subsumir en ello, en esos pequeños partículas. ¿Cómo se debe estructurar un sistema filosófico? Perdona, la pregunta es ¿Cómo se debe sí, estructurar un sistema filosófico? estructurar, ¿no? ¿Cómo Ujú, se ha de estructurar? ujú. Bueno, pues yo creo que hay que referirse siempre a los sistemas previos. Y entonces, se estructuran en función del progreso científico-tecnológico del presente. Y entonces se estructuran una vez que se ha visto que los anteriores ya no podían coger, no podían responder a las dificultades de su época. Por ejemplo, esto es lo que nos viene a decir Hegel, ¿no? En la fenomenología del espíritu, que una vez que un sistema, o en las lecciones de la filosofía universal, una vez que un sistema filosófico no puede responder a unas nuevas nociones, a unos nuevos problemas y dificultades, surge por una estructuración del saber en el cual se tienen que empezar a replantear, reformular nuevas situaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, los problemas de la Edad Media, el tema de lo divino, el tema de Dios, si podemos hablar así del teocratismo, no tienen mucho que ver con los problemas actuales porque han sido de alguna manera absueltos, disueltos, y entonces se tiene que estructurar, pues yo creo que en el avance mismo de la propia realidad y partir de lo anterior. Es decir, no hay ningún filósofo, ningún sistema filosófico que pueda crear un lenguaje nuevo, sino que tiene que partir de lo que ha habido antes. No hay originalidad, no hay creación en los sistemas filosóficos. Entonces hay pues la huella de lo anterior y las situaciones nuevas que surgen, ¿no? Cuando estamos hablando de la filosofía en la antigua Grecia,
¿Se desarrolló un sistema como tal para el análisis de los fenómenos? Hombre, pues hay que remitirnos a los fenómenos mismos. Y Ernesto, aquí es donde nos encontramos que los griegos dan pues muchísimos aciertos en su época, tales como la filosofía de Platón o la filosofía de Aristóteles, que mismamente Aristóteles es el que crea, pues por decirlo así, sí, muy rápidamente, 13 ciencias, ¿no? Por decirlo así brevemente, desde la zoología, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que los griegos, a partir de las ciencias, bueno, sobre todo la geometría, pues van viendo que hay una cierta conexión de ciertas ideas con unas y de cierta lejanía con otras. Pero ¿qué nos da la fertilidad de Grecia? Pues también ante estos sistemas aparecen filósofos o filosofías tan interesantes y tan a veces olvidadas como la escuela escéptica de Nesidemo de Nosos, de Sexto Empírico, que en sus libros contra los profesores, contra los dogmáticos o hipotiposis pirrónicas, pues nos hacen descubrir que los sistemas tienen que ser mucho más, digamos, humildes, porque muchas veces yo creo que lo que quieren decir los escépticos es que esos sistemas hacen pues aguas por muchas partes, ¿no? Y esto también es muy importante porque se lo he leído en una obra que tiene muy breve Hegel, y dice que los escépticos ha sido una de las escuelas que más pueden hacer poner contra las cuerdas a los sistemas que presumen muchas veces de querer dominar todos los saberes, ¿no? Entonces hay que hacer, pues es una clara mención de los escépticos por su gran capacidad de destrucción de esos conocimientos que se creen tan asegurados. El análisis de los fenómenos y los saberes fueron evolucionando. Eh, Mm. y las preguntas y los cuestionamientos acerca de esos fenómenos eh, se fueron estructurando. ¿Cómo, cuál es la evolución que tienen de la antigua Grecia a la Edad Media? Bueno, esta pregunta la verdad es que habría que matizarla mucho, mi respuesta, porque es difícil hacer ahí una improvisación, ¿no? Ujú. Pero si la pregunta es que la noción de fenómeno, ¿no? Como lo que se presenta, lo que se muestra, pues hay que cogerla como surgió en los griegos, ¿no? Hablando de lo aparente, lo que hablaban de los planetas como fenómenos, ¿no? Que aparecen ante el mundo aspectabilis de Aristóteles, y entonces yo creo que lo que se puede decir ahí es que se va acuñando como fenómenos que tienen mucho que ver con el concepto, con el entorno humano, ¿no? Y que vamos en esos espacios antropológicos configurando fenómenos para trabajar con ellos, como puede ser la piedra, la madera, el hierro, y que en la Edad Media pues ha habido mucho más, pues ha habido mucho más, se han desarrollado mucho más las tecnologías, han aparecido nuevos aparatos, nuevas tecnologías, y han aparecido pues otra serie de fenómenos, ¿no? Entonces no aparecía pues en épocas anteriores, a lo mejor surge el arado posteriormente, surge el martillo, la hoz, y esos fenómenos son nuevos. Entonces es lo que se puede ver a lo largo del desarrollo del decurso histórico, que los fenómenos van surgiendo nuevos fenómenos que a veces son la mezcla con otros fenómenos ya dados. Y en eso es lo que se trata, yo creo, la, bueno, la creación humana, que es la transformación de los materiales, ¿no? Si es lo que más o menos yo podría responder así a bote pronto. Sin embargo, con Kant podemos ya ver ahí que hay una definición de fenómeno muy ya distinta al aparecer la noción de noúmeno, la cosa en sí. Y ahí sí que nos lleva a un verdadero problema en lo que refiere a la metafísica y a la crítica que él pulveriza desde la razón pura de los noúmenos como cosas en sí que se puedan conocer, ¿no? Hay una gran diferencia entre el sistema filosófico y los sistemas científicos. En cuanto hay una cierre categorial, se menciona dentro del materialismo filosófico. ¿Por qué se hace esa diferencia entre el sistema científico
de las distintas ciencias y qué lo componen. Bueno, pues aquí en la ciencia, las ciencias se dicen de muchas maneras. Ujú. Evidentemente, las matemáticas tienen su propio cierre categorial, la biología tiene el suyo, la química. Digamos que, vamos, a mí se me ocurre, ¿no? Por responder así a esta pregunta tan, bueno, pues tan durilla, a mí se me ocurre decir que como que cada disciplina, cada ciencia, como tú sabes, Ernesto, tiene su campo propio, ¿no? Y que la biología puede llegar a una cierta parte de ese campo, de esos fenómenos, pero no puede rebasarlo. Y que cuando lo intenta rebasar es cuando tiene que aparecer la filosofía para triturar de alguna manera los posibles fundamentalismos científicos, porque muchas veces se dice o decimos, ¿no? Alguien dice, yo es que soy de ciencias, ¿no? Como que las ciencias fueran todas unas, ¿no? Hay muchas ciencias, ¿no? Y entonces aquí es donde está verdaderamente, yo creo, vamos, donde hay que educar a las personas, donde nos tenemos que empezar a esforzar por ser mucho más específicos, puesto que cuando alguien dice que es de ciencias, pues no tiene necesariamente que saber un matemático nada de bioquímica, ¿no? Así como el bioquímico puede saber algo de matemáticas, y debe saberlo, en este caso, el matemático o matemático no tiene nada por qué saber ni de la botánica, ni de la zoología, ni de la etología, ni de las ciencias del comportamiento. O sea que la diferencia grande yo creo que es que la filosofía, y en esto sí estamos de acuerdo, creo yo, con los clásicos, es el conocimiento o el tratamiento de lo universal, de lo que trasciende un campo, ¿no? Y ahí está la madre del cordero, por hablar así en términos tan, vamos, tan españoles o tan populares, donde está el tema, ¿no? Y es donde tal vez no se capte la potencia de la filosofía. Y no se capta porque primero no se lee, no se estudia, y si una cosa no se estudia y no se lee, pues es imposible saberlo. Y por eso es necesario implementar pues, la filosofía como un conocimiento más severo y más riguroso que como generalmente se ha hecho desde incluso los propios filósofos que han transmitido una idea de saber como muy pobre, como diciendo, bueno, la filosofía pues como que es un lujo, es algo que está ahí para el conocimiento, para el saber, pero ese saber es también pragmático, a la hora de delimitar los conocimientos, incluso los procedimientos políticos, ¿no? Eso, Ernesto, ¿Qué, qué es ser un filósofo? Bueno, mira, pues esa pregunta me gusta mucho. Yo cuando leo a Schopenhauer, que en el confinamiento me lo volví a releer por, por de arriba abajo, ¿no? Con todos los matices que te quedan por no estudiar, porque es un autor muy profundo. Yo creo que un filósofo se dice de muchas maneras, como decía Aristóteles en otra sección, pero desde cierta concepción personal mía, un filósofo es pues el que vive la filosofía, ¿no? No simplemente el que se pone a estudiar a Descartes y sabe cosas de memoria, sino es el que sabe que nuestro puesto en el cosmos, utilizando la terminología de Max Scheler, es una cosa muy singular, ¿no? Yo creo que aquí está el problema de nuestra excepcionalidad. La excepcionalidad de la filosofía es que es un saber muy distinto a otros y que además de ser un conocimiento objetivo en muchas cosas, pues es una forma de vivir, como diría Pierre Hadot, en unos libros que sabes que han sido muy reactualizados con Michel Onfray, la filosofía como forma de vida, ¿no? Es un posicionamiento ante lo que tenemos a nuestro alrededor. También lo fueron para los existencialistas, porque la filosofía no ha empezado hoy, ¿no? Con nosotros, lleva muchísimo tiempo. Lo era para los estoicos, lo era para los cínicos y sobre todo, bueno, para todos estos filósofos que pasan como filósofos menores y que creo que hay que reivindicar. Entonces, ¿qué es un filósofo? Bueno, pues cada uno es filósofo a su manera, ¿no? Pero hay formas muy distintas de vivir la filosofía, igual que la propia existencia. Y aquí es donde hay que pues, observar que saliendo de nuestras pequeñas así individualidades, mmm, la filosofía no acaba en uno. Y hay que reconocer que hay otros filósofos. Y esos filósofos a veces dicen cosas muy interesantes, ¿no? Que no se acaban en la propia concepción de uno, ¿no? Es decir, que hay más filósofos
que el socorrido Fernando Savater, o que el socorrido Sartre, o que todos estos que ya parece que son los filósofos. Yo reivindicaría, Ernesto, pues mucha filosofía que hay, muy poco sacada a la luz, y por eso es tan importante hacer contrahistorias de la filosofía, reivindicar esos filósofos que pasan por ser menores y sacarlos. Seguro que hay en México, hay una cantidad de una tarea tan impresionante por desentrañar cómo individuos que han pasado por ser, bueno, muy poco reconocidos, tienen muchísimo que decir a las generaciones venideras. Y aquí en España o en León, por supuesto, ¿no? También. Claro, es bastante importante. Todos podemos ser filósofos o todos Es, somos filósofos. bueno, pues es lo que comentaba antes, ¿no? No es lo mismo. Uno es filósofo, como decía Gustavo Bueno, dice, todos somos filósofos, ¿no? Pero claro, luego la manera de serlo es muy diferente, ¿no? Porque claro, tú lo conocías a él y decías, madre mía, esto es demasiado, ¿no?, para el cuerpo. Pero luego ves a pues, alguno de aquí que dice, bueno, esta persona parece que solo piensa en el fútbol y en cuatro cosas más, ¿no? Entonces la diferencia es abismal. Por eso digo que hay muchas formas de ser filósofo, claro. Hay muchísimas. Y es como matemáticos. Unos son matemáticos como Pitágoras y otros pues serán matemáticos más de, bueno, pues de hacer ahí pues aplicar las cuatro reglas básicas. Pero es muy diferente. Cuando se tiene la idea de un filósofo es que está eh, reflexionando acerca de todos los fenómenos y se aparta de de lo que está sucediendo en la realidad. Es, Sí, es un concepto bastante equívoco. sí, ya mismamente, bueno, tú por la pregunta ya podemos ya desentrañar que ese filósofo, primero, yo no sé si es posible, incluso dentro de los muros de un convento, ¿no? Tomás de Aquino, ¿no? Si es posible escabullirse del problema mundano, porque él tenía sus frailes que a veces se reían de él, cuando le decían, mira, Tomás de Aquino, un burro volando, y él miraba y se reían de él y le decía, más creo yo que un burro vuele, ¿no?, que un fraile mienta, ¿no? Es muy difícil esquivarse o escaparse de este mundo por mucho que nos refugiemos, ¿no? A lo mejor Diógenes en ese tonel, ¿no?, en esa tinaja en donde decían que filosofaba y vivía y hacía sus cosas tan raras ante las, el resto de sus conciudadanos, quizá pues estaba mucho más metido en el ajo que los que estaban fuera, ¿no?, todo el día por ahí en sus palacios, etcétera, ¿no? Entonces es imposible huir de los problemas que tenemos, ¿no? Estamos constantemente pues en el mundo y es imposible escapar de él. No hay ciudadela que nos pueda eh, interiormente pues defender de lo que es el mundo. Y esa concepción del filósofo hermético pues es lo más ajeno pues a ciertas concepciones filosóficas, claro. A otras no. Si eres más plotiniano, pues tú estás, bueno, exonerado de los problemas del mundo, pero si eres marxista, por ejemplo, es imposible. A no ser que presumas de que eres marxista, pero luego, bueno, pues estés ahí metido en las puertas del sindicato y no quieras ni recibir a los que te vienen a preguntar, ¿no? ¿Realmente un filósofo debe intervenir para cambiar la realidad? Bueno, ahí fíjate, la tesis undécima de Marx, que a veces últimamente estoy explicando a los chavales y me doy cuenta de cómo es un poco soberbito, Marx, cuando dice, hasta ahora los filósofos han interpretado el mundo, es hora de transformarlo. Ahí creo que se le va un poco la pinza, es normal, porque cree que su filosofía pues es ya la que va a transformar la realidad. Pero hombre, más que la ha transformado Agustín de Hipona o Tomás de Aquino, incluso aunque no estemos de acuerdo, pues es difícil, ¿eh? Por eso es muy peligroso decir que uno transforma, la filosofía puede transformar el mundo, porque lo único que podemos transformar es ciertas partes del mundo, ¿no? Bastante nos cuesta a veces transformar, pues, por ejemplo, mover un libro de la biblioteca o tu casa, como para encima transformar el mundo. Pero sí es verdad que hay filósofos, filosofías y gentes muy concretas que intentan cambiar injusticias, como puede ser, mira, se me ocurre ahora Simone Weil, ¿no?, que se mete, deja la cátedra de filósofo, profesora de instituto y se va a trabajar a Renault y entonces quiere hacer algo, quiere ver a ver qué pasa con los obreros o tantos otros, ¿no?
Por ejemplo, un Engels podía haberse quedado muy bien en Manchester y sin embargo se involucra en la causa obrera, y tanta otra gente que yo conozco como tú de nuestro entorno que tendría una vida más cómoda y sin embargo parece que buscamos problemas o que busca problemas a lo tonto, involucrándose como Don Quijote en tareas que a veces los mismos a los que le salva le aporrean luego, ¿no? Como hace pues los galeotes ahí pues al propio Quijote, que lo deja maltrecho, ¿no? Claro, es bastante, bastante interesante lo que usted menciona, porque es complicado trastocar lo que los fenómenos y tratar de cambiarlos dependiendo en donde te encuentres en el lugar en el mundo. Sí, claro. No es lo mismo, claro, es que hay que tener mucho cuidado, ¿no? A veces hay que ser incluso taoísta. Esto es una cosa que digo ahora y luego la pensaré. Tampoco me voy a comer mucho el coco y el remordimiento, pero el taoísta también tiene su filosofía. Muchas veces, cuando nos metemos a solventar los problemas, a veces los engrandecemos, ¿eh? Por eso incluso hasta el taoísmo es muy interesante de tenerlo en consideración. Muchas veces, muchas estrategias para cambiar las cosas es no hacer nada. Y no digo un pasotismo, sino un sabio no hacer nada, ¿no? Un wu wei, como dicen ellos, ¿no? No esforzarse demasiado, porque muchas veces, en muchas cosas, yo creo que el intentar que los hombres se quieran más, a veces, como ciertas religiones, ha hecho todo lo contrario, ¿eh? Es muy peligroso. Entonces, bueno, se me ocurre así por responderte, Ernesto, de esta manera tan precipitada, pero hay que tener mucha sabiduría de la vida para saber qué es lo que realmente se puede hacer y qué es lo que aconseja los propios escenarios, ¿no? Cuando se habla de que el filósofo debe de gobernar, eso también habría que interpretarlo. Sí, bueno, cuando Platón pretende hacer ahí la república, él está convencido que son los filósofos los que han de gobernar. Pero claro, ¿qué filósofos, no? ¿Qué filósofos? Yo lo que creo es que hay que hacer que los educadores que imparten filosofía, si se creen su tarea, cada vez se den más cuenta del mundo tan complejo en el que estamos, que no hay nadie que lo pueda entender, ser más prudentes, más cautos y ilustrar en el sentido casi de la ilustración española, francesa o europea en lo que tiene de bueno, para que espabilemos un poco, porque muchas veces el rebaño sin cuernos, que diría Platón, estamos un poco atontados, ¿no? Entonces es muy importante que los que están en el poder gobiernen filosóficamente, más o menos, pero también que los que están siendo pues gobernados sean muy inteligentes y sean muy observadores de lo que se está haciendo, tanto en la televisión pública, en las televisiones, en la radio, en la educación, y que tengan su criterio, ¿no? Como diría Jaime Balmes, tener un criterio tan necesario en nuestra época y no dejarse llevar por la masa, porque se piensa, porque se dice y así se hace, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones que usted daría para, aparte de su obra, para entender el concepto de filósofo? Yo creo que así, a bote pronto, primero, y una vez, te voy a contar esto, Ernesto, si me permites, yo cuando me puse a hacer tai chi hace muchos años, no llegué ni al año, ¿eh? Yo quería saber tai chi, pues me decía el maestro, que era un cacereño maravilloso que iba a China, que 5 años, ¿no? Para empezar así a conocer los rudimentos. Y yo como creo que era muy, y soy todavía hiperactivo, decía, eso muchísimo, ¿no? Pues la filosofía, cuando uno empieza a estudiar filosofía, le parece que, bueno, que en 5 años, o en 10, o en 15, o en 20, o en 30, tal, va a dominar algo. Pero es muy difícil. Es muy difícil porque la filosofía es como las artes, ¿no? Hay que estar siempre ahí. Y entonces lo que se puede hacer es coger obras de grandes filósofos divulgadores, como diría ahora Feyerabend, que en un libro suyo habla de los grandes filósofos que tienen una filosofía popular muy interesante. Por ejemplo, pues los aforismos de Schopenhauer sobre el arte del buen vivir, donde no vemos un filósofo pesimista como la gente suele creerse, o la obra La apología de Sócrates, de Platón, o obras de filósofos como Kant, que tienen unos escritos a veces muy didácticos, ¿no? Por ejemplo, su célebre Pedagogía, un librito pequeño, que son escritos populares, ¿no? Entonces, hay que empezar en filosofía muy despacito,
porque si no uno corre el riesgo de atragantarse poco a poco, ¿no? La filosofía, igual que la vida, que no sabemos lo que nos queda ni por filosofar ni por vida, es una tarea inacabable, inabordable, y lo que sí interesa mucho es saber que es algo como que se da en el camino, ¿no? En el mismo camino de la vida. Entonces, pues aprender cada día a que nuestras ideas equivocadas no son tantas y que hay que hacer un escrutinio de las que son verdaderas. Intentar saber que cuando se habla de Dios, de la democracia, de cosas así que todo el mundo la da por sabido, es donde hay que más meter el hacha filosófica y empezar allá con la guadaña, empezar a desbrozar el campo porque está totalmente, yo creo que el público estamos totalmente confusos, ¿no? Tanto en las ideas, pues yo qué sé, de la felicidad, del matrimonio, de los nacionalismos, de España, de Hispanoamérica. Es tanta, ¿no?, la confusión que existe que, bueno, pues poco a poco empezar un poco a decir, oye, a lo mejor estoy confundido. Pues no es poco, no es una labor pequeña, ¿eh? El decir, oye, a lo mejor todas estas memeces que pienso sobre las cosas que me dicen, pues a lo mejor hasta todo esto de ver el fútbol, gente que se enriquece, todo esto que estamos viendo y que no haya una mínima crítica, ¿no? Pues a lo mejor es interesante, ¿no? Que se empiece un poco el personal a darse cuenta de que, bueno, pues también tiene una capacidad interesante por reconceptualizar el mundo donde estamos, tan caótico, y empezar ahí a leer a Epicuro, a Séneca, mira, que lo tenemos aquí siempre, ¿no? A nuestra vera. Esos son los que nos pueden dar un poco de marchamo para intentar navegar, ¿no? Muy bien, queremos agradecer que haya aceptado la invitación a Cosmonautas Filosóficos para conversar acerca de su obra. Muy bien, Ernesto, pues muchas gracias, por tu interés y nada, pues muy agradecido. Un abrazo y está invitado al programa a hablar sobre otros temas tan importantes, relevantes en Pues el muy, mundo muy bien. filosófico. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy siendo lunes 20 de junio del 2022 en su programa Cosmonautas Filosóficos. Estamos grabando la edición número 19 desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, ciudad fronteriza con Brownsville, Texas. Hoy tenemos a un gran invitado desde León, España, al filósofo licenciado Miguel Ángel Castro Merino, licenciado en Psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca, licenciado en Filosofía por la Universidad de Salamanca, es profesor de Filosofía y Psicología en IES de León. Tiene 4 obras redactadas: Panfleto contra la filosofía de Pablo Iglesias y compañía, No me pidas nacer, Cartas al ángel custodio, ¿Quién es filósofo? Todos somos filósofos, y Dios y la democracia. Bienvenido. Muchas gracias.